Hola estudiantes, bienvenidos al área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El título es Deliberamos sobre la discriminación en el Perú. Competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El propósito, hoy deliberaremos sobre la discriminación en nuestro país y asumiremos una posición al respecto. Evidencia, van a elaborar un texto argumentativo o un mensaje oral dirigido a nuestra comunidad. En ambos casos debemos justificar nuestro rechazo frente a conductas discriminatorias. Para ello tienes que tener en cuenta los criterios de evaluación. Asume una postura de rechazo frente a conductas de discriminación. Delibera y llega a consenso sobre la discriminación en el Perú. Encuesta nacional, percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. Esta encuesta ha sido diseñada por el Ministerio de Cultura con el propósito de visibilizar el racismo y la discriminación étnico-racial. Esto es un problema que afecta a millones de peruanos y peruanas. Esta encuesta ha sido realizada en el año 2017 y a los encuestados se le otorgó un cuestionario cerrado de 43 preguntas. Su aplicación tuvo una duración de 45 minutos y fue escrita en 3 idiomas, español, quechua y aymara, y se aplicó a 3.781 personas entre 18 y 70 años en las regiones de nuestro país. Ahora vamos a ver los resultados de la encuesta. Discriminación étnico-racial. El 53% de personas encuestadas consideran a los peruanos racistas o muy racistas. Y el 8% de peruanos aceptan que son racistas. Otro nos dice que más de la mitad de los peruanos se ha sentido discriminados. Y los principales lugares que han sido discriminados son los hospitales públicos o postas médicas, con un 22%, comisarías con un 19% y municipalidades con un 14%. Los motivos de discriminación es por el nivel de ingreso, con un 31%, que es decir, que se discriminan a las personas que tienen bajos recursos económicos. Otro sería la forma de hablar, con un 26%, también la vestimenta, con un 25%, los rasgos físicos, con un 21%, y por último el color de piel, con un 19%. También nos dice que el 59% percibe que la población quechua y aymara es discriminada por el color de piel, el lugar de procedencia, la forma de hablar, la vestimenta y el idioma o lengua. El 59% percibe que la población afroperuana es discriminada y sus principales causas son el color de la piel, las costumbres, los rasgos faciales o físicos o porque están asociadas a la delincuencia. El 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada y las causas principales son la forma de hablar, las costumbres y los rasgos faciales o físicos. Diversidad cultural. El 34% conoce bien o regular el término diversidad cultural y lo vinculan con las costumbres o tradiciones con un 25%, las etnias o razas con un 14% y la cultura con un 11%, e identifican como sus principales expresiones las danzas típicas, las fiestas regionales o patronales, la cocina típica o regional, las lenguas indígenas y la vestimenta típica. Según la encuesta de la diversidad cultural, la costumbre de bailar danzas típicas es la única que no se pierde de madres y padres a hijas e hijos. La lengua y las técnicas de cultivo ancestral son las costumbres más vulnerables. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son los 3 resultados de la encuesta que más nos llamaron la atención? ¿Por qué? 1.
El 59% de personas encuestadas considera a los peruanos racistas o muy racistas. Esto me llamó la atención porque es lamentable saber que entre peruanos nos discriminamos. 2. El 8% se considera a sí misma muy racista o racista. ¿Por qué me llamó la atención? Porque me sorprende que existan personas que no respetan nuestra diversidad cultural. 3. Más de la mitad de peruanos se ha sentido algo discriminado. ¿Por qué me llamó la atención? Porque me asombra que más de la mitad de los peruanos hayan pasado por esta situación tan lamentable de discriminación. Pregunta 2. ¿Cuál es el resultado que más se relaciona con la realidad de nuestro distrito, comunidad o anexo? ¿Por qué? Por vestimenta. Porque lamentablemente en mi distrito, cuando observan a una persona que pertenece a un pueblo indígena u originario, le rechazan. Pregunta 3. ¿Por qué existirán problemas de discriminación étnico-racial y de diversidad cultural en el lugar donde vivimos? Porque la mayoría de personas que discriminan no han tenido una buena educación respecto a nuestra diversidad cultural y por lo tanto no se identifican con nuestro país. Ahora vamos a hablar sobre nuestros derechos a nivel internacional y nacional que nos puedan ayudar contra la discriminación. Primero vamos a hablar sobre los derechos internacionales. Número 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El artículo 7 nos dice que todos son iguales ante la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación. Número 2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. En el artículo 20, en el inciso 2, nos dice: todo apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. En el artículo 24, en el inciso 1, este derecho defiende al niño para que no sea discriminado. Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos sin discriminación a igualdad protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá la discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Número 3. Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. En el artículo 1, en el inciso 1, nos dice que todos los estados deben garantizar que todas las personas de su país no sean discriminadas. Número 4. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el artículo 2, defiende a los pueblos indígenas u originarios para que no sean discriminados. Derecho en el Perú que nos defiende de la discriminación. Documentos nacionales, Constitución Política del Perú de 1993, Título 1 de la persona y de la sociedad, Capítulo 1, Derechos fundamentales de la persona, Artículo 2, Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho, inciso número 2, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál de los artículos de los documentos nacionales o internacionales es el más completo sobre discriminación? ¿Por qué?
El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966 es el más completo, porque esta ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. 2. Si relacionamos los resultados de la encuesta nacional con los derechos que hemos conocido, ¿consideraremos que en el Perú se respetan esos derechos? ¿Por qué? No, porque en el Perú hay mucha discriminación. 3. Si estuviéramos en una asamblea nacional para redactar un párrafo sobre el derecho a la no discriminación, ¿qué diría ese párrafo? Que todas las personas nos debemos respetar porque somos seres humanos y no tenemos raza. Hay personas que han sufrido mucho y encima son discriminados. ¿Por qué hacer daño a una persona? ¿Por qué lastimar especialmente a las personas vulnerables? Algún día puede ser tu hija o hijo que esté pasando por esto. Respetémonos y llevémonos en paz entre todos los seres humanos. Ahora vamos a definir nuestra postura frente a la discriminación. Para definir nuestra postura, escribiremos 3 argumentos que nos permitan continuar con la deliberación sobre el asunto público de la discriminación en el país. Para formular los argumentos podemos guiarnos de las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos rechazar conductas de discriminación? ¿A quiénes afectan la discriminación y por qué las conductas discriminatorias no contribuyen a una sana convivencia? Argumento 1. La discriminación es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana. Más de la mitad de peruanos se ha sentido discriminados, siendo las principales manifestaciones de discriminación la negativa a ser atendido, el trato diferenciado y las bromas. Por eso es necesario combatir contra la discriminación. Argumento 2. La discriminación en el Perú debe ser prevenida mediante la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia. Solo así tendremos una sociedad realmente igualitaria y democrática donde las diferencias convivan en armonía. Para ello, debemos promover la cultura de los derechos humanos y garantizar su protección. Argumento 3. En el Perú, las personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendiente y personas de origen o ascendencia andina o amazónica son los más discriminados. Por eso, el Estado, como los ciudadanos, debemos cooperar para erradicar la discriminación y así poder vivir en armonía. Enseguida, deliberaremos sobre el problema de discriminación en el Perú escuchando la opinión de nuestros familiares, compañeras o compañeros. Podemos empezar con estas preguntas y luego continuar con el diálogo. ¿Por qué las personas discriminan? ¿Por qué no se debería discriminar? Escuchamos sus opiniones, damos a conocer nuestros argumentos y hacemos anotaciones sobre otras posturas, tanto en aquello que coincidimos como en lo que no coincidimos. Antes de terminar el diálogo, buscamos llegar a un consenso pensando en el bien común de la población. Ahora sí, viene el reto. Van a elaborar un texto argumentativo o un mensaje oral dirigido a nuestra comunidad. En ambos casos debemos justificar nuestro rechazo frente a conductas discriminatorias. Estudiantes, estoy dejando un ejemplo de solución del reto. El argumento. La discriminación en nuestra comunidad es un problema que no nos permite avanzar, reconocer ni valorar nuestra diversidad como sociedad, porque las personas que sufren de discriminación viven con rencor y dolor. Por eso es necesario erradicar las prácticas discriminatorias de una manera conjunta que requiere la voluntad o el trabajo de todas las personas que viven en nuestra comunidad. A cada uno de nosotros nos corresponde reconocer y aceptar nuestras conductas discriminatorias, con el objetivo de cuestionarlas y así poder modificarlas, para tener una comunidad en armonía. Bueno, chicos y chicas, esto sería todo. Cuídense mucho.